La fabricación del vidrio consume menos energía que para fabricar metal o plástico. Además, se puede reciclar infinitamente. La elaboración de las botellas de plástico se realizan con materias primas naturales, como lo son arena de sílice o dióxido de silicio. Normalmente compone el 45% de la mezcla. Carbonato sódico o sosa, que compone un 15%. La sosa ayuda a bajar el punto de fusión de la arena. Piedra caliza o carbonato de calcio en un 10%. La piedra caliza ayuda a que el vidrio terminado sea más duradero. Y vidrio reciclado. Todos los ingredientes rotos en pedazos pequeños son almacenados y reunidos para integrarse bajo el calor de un horno industrial especial, cuya temperatura es de 1500 grados centígrados en la etapa de fundición. Se produce un líquido pegajoso de la consistencia de la miel. Las cuchillas cortan el vidrio fundido en gotas, formando cilindros de vidrio fundido. Cada cilindro tiene la cantidad exacta requerida para hacer una botella. Estas caen en una especie de cubeta, las cuales las llevarán a través de unos canales que los introducirán en las máquinas que crearán las botellas. Un globo o cilindro de vidrio fundido entra en un molde preliminar y en segundos sale una versión miniatura de la botella llamada preforma. Esta es transportada gracias a un brazo transportador, donde la preforma entra en un molde de soplado cuya cavidad tiene forma de la botella final. La maquinaria sopla aire comprimido dentro de la preforma, estirando el vidrio hacia las paredes del molde. Este proceso crea la forma final de la botella y ahueca el interior. Como sabemos, existen distintos colores para las botellas y estas se consiguen añadiendo pequeñas cantidades de óxido de cromo, si se quiere un color verde amarillento, óxido de cobalto si se quiere un azul, manganeso si se quiere un violeta, óxido de hierro si se quiere un negro, y así tenemos infinidad de colores como lo son el rojo o el amarillo que se pueden obtener agregando otros óxidos. Antes de continuar con el proceso de la fabricación de las botellas, pasaré a explicar el proceso soplo-soplo y el proceso prensa-soplo, que son importantes para poder entender lo que continúa en la fabricación de las botellas. El proceso soplo-soplo. Este proceso se utiliza para la fabricación de frascos de boca angosta de la siguiente forma. La vela o el vidrio fundido se deposita en el premolde para formar la corona. Se empuja el vidrio forzándolo a llenar el premolde con aire a presión. Se alimenta la parte baja del premolde con el aire a presión para formar un hueco con la corona ya terminada. En este proceso la vela pasa a llamarse parizón o preforma. Se forma la preforma del cuello y se coloca en el molde final, formándose el cuerpo del envase. Mejor explicado lo podemos ver aquí en la imagen. En la imagen podemos ver cómo entra la vela o el vidrio fundido al molde. En la siguiente imagen se va formando la corona por soplo, luego el formado del parizón. Posteriormente tenemos el transporte, gracias al brazo transportador, a la estación del soplo final, donde entra a un molde ya con la forma de la botella, donde se da el soplo final. Y bueno, luego es colocado el frasco, la botella, en la transportadora. Proceso prensa-soplo. Este proceso es usado para los envases de boca ancha con el proceso que veremos a continuación. La vela se deposita en el premolde para formar la corona. Se inyecta aire a presión por la parte alta del premolde, empujando el vidrio hacia la cavidad que forma la corona. Con un pistón que surge de la parte baja del premolde, se ocupa el espacio de la corona, a la vez que se forma el parizón o preforma. Se coloca el parizón o preforma en el molde final, donde se inyecta aire por la base o corona, inflando el parizón y dando forma y cuerpo al envase. También podemos verlo aquí explicado mediante las imágenes, donde vemos cómo entra la vela o el vidrio fundido al molde. Luego tenemos la formación de la corona por el soplo y la prensa del pistón. Luego tenemos el formado del parizón con el pistón. Luego tenemos el transporte a la estación del soplo final, gracias al brazo transportador.
en el cual ya se da el soplo final con el molde que tiene la forma de la botella. Ahí al final colocamos la botella en la transportadora. Bueno, volviendo ahora al proceso de fabricación de la botella, cuando las botellas salen del molde a la transportadora, estas son pasadas por unas llamas, las cuales evitan que se agrieten debido al cambio térmico, ya que si no les ponen estas llamas se podrían enfriar demasiado rápido. Posteriormente, una cargadora empuja las botellas a un túnel de recocido, donde se enfría a un ritmo controlado a medida que avanzan por el túnel, eliminando de esta manera la tensión del vidrio. A medida que las botellas van saliendo, estas son rociadas con lubricante. Esto ayuda al desplazamiento de las botellas hacia la zona de inspección y de almacenaje. Siguiendo con el proceso, las botellas se alinean en una sola fila para pasar a la zona de inspección automática. Esto varía mucho, depende de la empresa, ya que primero puede ser la inspección visual y luego la automática o viceversa. A medida que la máquina gira cada una de las botellas, las cámaras y sondas buscan imperfecciones, tales como grietas o burbujas. La inspección automática: existen máquinas que inspeccionan la botella visualmente, otras que inspeccionan los espesores de la botella, así como la superficie de la boca y el fondo de la boca. La inspección automática viene acompañada de la inspección visual, en el cual las personas se encargan de separar las botellas buenas de las malas. También verifican las dimensiones de la botella. También se aseguran que cumplan con las especificaciones de espesores correspondientes, entre otras inspecciones que asegure que las botellas se encuentren en las condiciones adecuadas. Los envases rechazados vuelven al horno como materia prima para la fabricación de nuevos envases. Luego, las botellas son paletizadas para posteriormente ser transportadas por un carro hacia la zona de almacenaje, no sin antes ser cubiertos por un plástico protector y llevados posteriormente al almacén.